están llegando unos cuantos más. Ya, yo creo que ya eh, podemos empezar. Primero, agradecerles a todos por estar acá, por su presencia. Prácticamente lo que vamos a hacer es una clase de resumen de todo lo que se ha ido avanzando con el doctor, que está compilado tanto en el libro como las lecturas, como algunos otros datos que el doctor ha ido dando a lo largo de la clase. Entonces, lo que se va a hacer es empezar desde el primer tema, que es prácticamente introducción a los conceptos básicos de lo que es historia, pasando por lo que es la prehistoria de la Tierra, la prehistoria en general, y después la prehistoria del hombre, que es la evolución que ha tenido el ser humano desde el procónsul hasta el Homo sapiens sapiens. Y finalmente, esta primera parte, porque la siguiente clase vamos a avanzar desde lo que es edades de la historia hasta lo último, que es introducción a la historia de la península ibérica. Pero esta primera clase lo vamos a tocar hasta acá, hasta historia de la cultura occidental, todo lo relacionado a Grecia, lo que es los filósofos presocráticos, los sofistas, y los tres grandes pilares de la cultura occidental, los tres filósofos, que es Sócrates, Platón y Aristóteles. Entonces ya casi todos, ya los voy a admitir, así que empezaremos nomás. Les agradezco su presencia nuevamente y también decirles, ¿no? Que si en algún momento eh, se me va algún dato o hay algo que ustedes tienen para aportar, si hay algún apunte o algo que ustedes tienen de la clase del doctor que podría ayudarnos a retroalimentar mejor toda esta clase, sean libres de interrumpir o directamente interrumpir, porque voy a estar mandando las diapositivas, tienen el micrófono abierto, o en todo caso, si hay algo que no queda claro, aquí es, como podrán ver, es diapositiva por diapositiva, y cada que yo pase una diapositiva, yo les voy a preguntar, ¿ha tenido alguna duda? ¿Hay algo que no queda claro? Y pues en ese momento lo hablamos entre todos, y yo tengo también la respuesta ahí a la mano, lo revisamos. Como sugerencia también, vayan siguiendo la clase con el libro del doctor. A lo mucho, lo que no les voy a, no es necesario, digamos, que los revisen con el libro precisamente, es lo de las lecturas adicionales, ¿no? Lo que es el hombre no desciende del mono, existe otra especie humana, lo del Critón y lo de la apología, ¿no? Porque eso es largo, ¿no? Voy a tratar de resumirles y de darles lo esencial y lo que por lo general tiende el doctor a preguntar. Así también, como último dato antes de empezar, es que a medida que vaya pasando la clase, voy a ir, digamos, tratando de esgrimir, describirles lo que el doctor tiende a preguntar sobre esos temas, ¿no? He tratado de compilar todo lo que es, lo que probablemente vaya a ser pregunta de examen, porque como algunos saben, yo he estado en su lugar, en primer año he sido alumno del doctor, entonces más o menos ya podríamos anticiparnos a qué preguntas va a hacer y que no dónde puede pescar. Es muy interesante que este año lo haya hecho examen de desarrollo, porque en los últimos 3 años ha sido exámenes de selección múltiple. Entonces hay que repasar a fondo, hay que ver los temas bien y pues ya les dije, sírvanse a activar el micrófono y a interrumpirme cuando sea necesario para dar algún dato o hacer una pregunta. ¿Hay alguna duda antes de que empecemos? ¿Todo bien? Sí, no hay ninguna duda, bueno, al menos por mi parte. Ok, gracias Jimena. Bien, creo que todo está claro. Y si digamos hay algo que no lo esté, me interrumpen nomás, no pasa nada y lo resolvemos en ese momento. Como les dije, vayan dándole seguimiento con el libro y con sus apuntes. Bien, ahorita yo también estoy con el libro por si se me va algo. El primer tema que vamos a revisar es lo que es la introducción. Los conceptos de historia a lo largo de que vayan pasando en la carrera son amplios, son hartos y es algo muy complicado de definir, de delimitar. El marco conceptual de lo que es la historia es muy complejo, ¿no? Entonces,
Para nuestra fortuna, el doctor ya te da dos definiciones, de las cuales una es la que siempre el doctor va aceptando como respuesta correcta y la otra pues es mucho más compleja, ¿no? Ya es mucho más, incluso es una cita de un autor a lo que comentábamos hace años con el doctor. Y pues la definición válida para este examen, si es que entra, claro, porque va a ser de desarrollo, es que la historia es la secuencia de hechos importantes para el desarrollo del ser humano, ¿no? La historia es una ciencia cuyo objeto es analizar, entender y explicar los sucesos que han ido contribuyendo a la evolución del hombre. Simple y sencillamente eso, ¿no? Secuencias de hechos importantes para el desarrollo del ser humano. En el libro te da una definición más que es conjunto de experiencias de la humanidad. Tal vez es más fácil lo que les sirva tanto a cada uno de ustedes al momento de memorizar, pero lo correcto es una de esas, ¿no? Secuencia de hechos importantes para el desarrollo del ser humano y un conjunto de experiencias de la humanidad que corresponden al pasado. Lo que sí, probablemente, si no es pregunta de examen, este parcial lo va a hacer al final, probablemente, es sobre las categorías. Existen dos coordenadas que esto lo explica muy bien el doctor para entender cualquier conocimiento en general, de cualquier conocimiento que tenga que ver con las ciencias sociales e incluso con las ciencias exactas, pues depende de lo que es tiempo y espacio. ¿Alguien se acuerda cómo lo he explicado? ¿Quién es este señor? ¿Quién es el que ha postulado que hay dos coordenadas, que es tiempo y espacio? ¿Y qué decía de estas dos categorías? Porque hay una característica importante de estas dos, que es tiempo y espacio. ¿Alguien se acuerda? Es Immanuel Kant. Bien, perfecto. ¿Y luego? Ya, lo que Kant, el padre del racionalismo, decía es que estas dos categorías, que son prácticamente abstractas, son categorías que pertenecen a la mente, es que son categorías a priori, son condiciones de la mente a priori, ¿no? Entonces, esto recuerdo bien que ya en dos oportunidades el doctor lo ha preguntado, indicando en un falso y verdadero, ¿no? Porque si no me equivoco, va a haber alguna que otra pregunta, selección múltiple, no escuché bien esa parte, no sé si alguien lo tiene ahorita el dato, pero si llega a preguntar, recuerden esencialmente esta palabra, a priori, o sea, antes de cualquier cosa, para arrancar cualquier análisis, estudio, conocimiento, ya sea de historia, de derecho, temas culturales, sociológicos, etcétera, está primero, son coordenadas. Es como ubicar cuándo pasó algo y dónde pasó. Y después la historia se encarga de definir, de relatar qué es lo que pasó, cómo, etcétera. Pero, por ejemplo, aquí tienes, ¿no? Una línea del tiempo donde te puedes ubicar los años, fechas, siglos, etcétera, cualquier unidad de tiempo, y un mapa que es el espacio. O sea, aquí podríamos decir, miren, en el ejemplo está como que lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde pasó esto? Europa. ¿Cuándo? Entre 1936 y 1945. ¿Entienden? Son coordenadas. Lo importante de todo esto es que no se olviden esta palabra, el a priori, porque probablemente lo pregunte o por ahí, digamos, más o menos ahí vaya orientada lo que es la pregunta de desarrollo o de selección múltiple. Después viene lo que es el tema de la historia universal. La historia universal prácticamente es ese análisis desde que aparece la Tierra, empieza a haber ciertos rasgos de vida en la Tierra hasta nuestra actualidad. Y como aquí ya hay un spoiler, ¿no? De lo que vamos a avanzar, que es la periodización del tiempo, cómo van cambiando las edades. Por ejemplo, como lo mencionaba el doctor en las clases, acá está una periodización típica, ¿no? Pues la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Y ya no hay post-contemporánea, no hay la edad atómico-espacial, ni la edad genético-cibernética, no, nada de eso. Pero prácticamente cuando decimos historia universal nos referimos a eso, a un conjunto de sucesos que están repartidos, divididos en etapas, vamos a llamarle etapas, que comprenden desde el surgimiento de la escritura cuneiforme, perdón, desde el surgimiento de la agricultura en el 8000 antes de Cristo, y pasando por
este evento que prácticamente separa lo que es la prehistoria de lo que es la historia. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre esos dos conceptos. Entonces, cualquier pregunta que vaya relacionada a la agricultura en el contexto de la historia, el inicio de prácticamente la historia universal, la fecha clave que se tienen que acordar es el 8000 antes de Cristo. Estas son las dos fechas claves para cualquier pregunta, ya sea de desarrollo o de selección múltiple, respecto a, primero, un hecho inédito que surge en Oriente Próximo, lo que ahora es Irak, prácticamente lo que sería la parte de Asia Occidental, pero en ese tiempo se llamaba Oriente Próximo, y es la agricultura, el surgimiento de la agricultura, ya que gracias a este evento empieza lo que es el sedentarismo. O sea, si, algunos deben saber, si deben recordar lo que se avanzaba cuando uno estaba en colegio, que las tribus de los seres humanos que habían aparecido, habían evolucionado y ya se juntaban en grupos sociales reducidos, pues no tenían un lugar fijo, entonces eran recolectores o cazadores, entonces iban de un lugar a otro buscando las condiciones aptas para sobrevivir. No es hasta que descubren técnicas de cultivo, cómo sembrar, cómo prácticamente aprovechar la fertilidad de la tierra, que recién las comunidades, esas tribus, se asientan en un lugar y ya pueden prosperar ahí, desarrollarse ahí. Entonces, es un hecho importante. El doctor lo resalta como unas 4 veces en su libro y la fecha clave aquí es el 8000, o el año clave es el 8000 antes de Cristo. El inicio es un dato aproximado. Obviamente esto el doctor, incluso en las clases, siempre lo repite, o repetía, que es un dato aproximado, ¿no? Nadie está de acuerdo exactamente en qué año surge esto, pero el dato convencional es que surge en el 8000 antes de Cristo. Y otro hecho inédito, que es algo que divide lo que es la prehistoria de la historia, es la invención de la escritura, que es la escritura cuneiforme en el 3000 antes de Cristo. Ese es otro año clave, que hay que recordarlo porque puede entrar en el examen o algo relacionado sobre la separación entre historia y prehistoria. Esto es algo importante que no está de más recordarlo, que la historia del hombre o la historia de la humanidad empieza a partir de que inicia la escritura. O sea, desde que hay un texto, algo escrito o lo que sea que tenga que ver con la escritura, ya sea lo que se mandaba, incluso hay algunos que lo toman, ¿no? Teorizan y lo toman en cuenta lo que son los jeroglíficos, que eran formas de plasmar mensajes o relatar historias o descripciones de los egipcios, pero lo convencional y lo que todo el mundo queda de acuerdo es que a partir de la escritura cuneiforme, que son esas escrituras en forma de cuña, que ahorita lo vamos a ver, estas, empieza la historia como tal. Y antes de eso era la prehistoria. Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver, cuáles son las diferencias entre estas categorías y qué onda con la protohistoria más. Pero esos son los años claves. El 8000 antes de Cristo, aparición de la agricultura, y el 3000 antes de Cristo, la invención de la escritura cuneiforme. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿O algo que quieran agregar? ¿Algún dato que no quedó claro? A ver, aprovechemos para ver si no se ha unido nadie más. Vamos a admitirlos a estos compañeros. Chicos, ¿hay alguna duda? Señores, señoras. Sí, como tal, buenas noches. Acerca de lo que sería 3000 antes de Cristo con el nacimiento de la escritura, ¿esta a través de qué evento se manifiesta? Lo del 3000 con la invención de la escritura es, según los historiadores, la aparición de la escritura cuneiforme, la invención de este tipo de escritura que está como una de las primeras en la historia. Y esto tiene relación con estos dos eventos, no están, digamos, al azar. Esto de la agricultura provocó que, además de que se asentaran en un mismo lugar ya las tribus y todo eso, además de que se asentaran en un solo lugar, originó que vaya produciéndose insumos básicos, trigo, maíz, etcétera,
Y como se producía en cantidad, la suficiente cantidad para alimentar a los que formaban parte de esa población, necesitaban llevar el registro de cuánto se estaba produciendo, a dónde estaba destinado todo eso. Entonces, la escritura cuneiforme aparece a raíz de la agricultura. Sin la agricultura, si no hubiera ese evento ocurrido entre el 8000 aproximadamente, no hubiera surgido la necesidad de inventar una forma de registrar cuánto era lo que se cultivaba, lo que se sembraba. Entonces, este es el evento clave, ¿no? E incluso si están con el libro, lo pueden seguir, lo dice en las primeras páginas, con la invención la aparición de la agricultura en Oriente Próximo, se me fue, y la aparición de la escritura cuneiforme en el 3000 antes de Cristo. Ese sería el evento que separa, ¿no?, entre la prehistoria y la historia. Espero que haya quedado claro. Y si no, chicos, si algo no queda claro, esta es la clave, es la oportunidad para que sigan preguntando, sigamos viendo, incluso revisando de donde se pueda, porque ya el lunes es el examen. Entonces, si no queda claro acá, eh, hay que ponerle, digamos, todo el foco a las dudas que tengan. ¿Alguna otra pregunta o hay algo más que no queda claro? Bien, creo que ahí estamos. Ahora venimos a lo que es esta diferencia entre lo que es la prehistoria y la protohistoria. Esto en un principio me costaba entender, pero probablemente igual entre, sobre todo lo de la protohistoria, en el examen. Como ya les había explicado, la prehistoria es ese periodo de tiempo que está entre el inicio de la evolución humana, no miento, entre la aparición de vida en la Tierra y lo que es el inicio de la evolución humana, ¿no? Y esto lo dice tal cual en su texto del doctor, desde el inicio del proceso anterior a la evolución humana. Entonces, mucho antes de que aparezca el hombre, inicia la prehistoria. Entonces, antes de la aparición de los humanos hasta la invención de la escritura. Y esto lo vamos a ver más a detalle en lo que serían las eras geológicas, que relatan cómo fue cambiando la estructura, el ambiente en todo lo que vendría a ser el planeta y la parte habitable, y de hecho, cómo fue el proceso de que se vuelva habitable. Entonces, la prehistoria es eso. Si bien comprende mucho antes de que aparezca el hombre, la mitad de lo que sería la prehistoria, o un poco más, abarca todo ese proceso en el cual fue prácticamente sufriendo o ocurriendo la evolución del hombre, desde sus ancestros homínidos hasta lo que vino a ser el Homo sapiens sapiens. Ahora, lo que es la protohistoria es un periodo de tiempo entre la prehistoria y el inicio de la historia. O sea, esa parte donde ya está el Homo sapiens y ya siente la necesidad de ir a buscar a otros similares a él para poder sobrevivir, porque en grupo obviamente tenía más probabilidades de sobrevivir a las amenazas que habían en el ambiente en esos momentos. Esa unión originó o provocó de que al momento de juntarse, compartir elementos, compartir formas, métodos, ya sea de caza, recolección, conocimiento, reglas de convivencia y todo eso, vayan desarrollando estas comunidades elementos culturales en común. Entonces, lo que caracteriza la protohistoria, no hay una fecha exacta, no te delimita una periodización como la prehistoria, por ejemplo, que acaba entre el 8000 antes de Cristo y el 3000, ¿no? La protohistoria va prácticamente describiendo ese periodo en el que ya está el ser humano, pero todavía no se inventa la escritura, pero más o menos va desarrollando esos elementos culturales que después lo convirtieron a las tribus, a esas aglomeraciones de personas en una civilización. Por ejemplo, en nuestro caso, y esto lo mencionaba hace años el doctor, un ejemplo de esto serían los urus, aquí en lo que vendría a ser la parte de América, Sudamérica, ¿no? Dentro del tiempo, estos obviamente está desfasado, porque para ese momento, cuando ya hay estas civilizaciones o precivilizaciones en Sudamérica, en Europa ya estaba
ocurriendo otra fase, pero se refería en el ejemplo a las características de lo que, de lo que es estas poblaciones. Ya se inventa el uso de los metales. Esto fue prácticamente lo que arrancó con el desarrollo amplio de las civilizaciones en el futuro, o sea, más adelante en la historia, porque prácticamente con el avance de la metalurgia, de las técnicas metalúrgicas, pues se pudo facilitar labores que tal vez mucho antes eran más pesadas como la agricultura, se fueron desarrollando muchas más armas para que se puedan defender y hacer fortificaciones, se desarrollaron incluso monumentos, artesanías, que después poco a poco se fueron descubriendo y fueron aportando mucho más a lo que es la historiografía para relatar y tener los datos de qué cultura, de qué civilizaciones existieron. Entonces, la protohistoria es ese espacio en el tiempo, ese periodo en el cual no se ha inventado aún la escritura, pero sí se han desarrollado lo que es las técnicas metalúrgicas, el uso de lo que era el cobre, después el bronce y finalmente el hierro, que fue lo que impulsó el desarrollo de varias civilizaciones en ese momento, así como también lo que son los tejidos, pinturas, la pintura rupestre, por ejemplo, entre otros desarrollos, entre otros ámbitos de desarrollo que tuvieron estas civilizaciones. Esto no está tan difícil, parece difícil de entender, pero es una diferencia sustancial, ¿no? No obstante, ¿hay alguna duda sobre esto, chicos? Voy a ver quiénes están ahorita para entrar. Wow, estamos 40, qué buena onda. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bien. Igual al final, si digamos algo no ha quedado claro, vamos a hacer una ronda de preguntas antes de despedirnos. Bien, a lo que les decía. Esto de la prehistoria comprende todo lo que fueron las eras geológicas. O sea, desde que algunos se recordarán lo que nos explicaban en colegio, o si lo han visto, te lo explican en documentales, en Draw My Life, en todo lo que se puede ahora con YouTube, con los videos, hasta en TikTok te lo pueden explicar esto, es que la Tierra como planeta era totalmente inhabitable antes de su primer enfriamiento. Cuando pasa esto de enfriarse y que ya aparecen, ya por fin hay océanos con la temperatura estable, aparecen los primeros seres vivos, los microorganismos en el mar, que son, y posteriormente estos salen a la superficie y pues prácticamente ahí surge lo que se llama la vida protozoaria. Esta vida protozoaria ocurre en lo que llamamos la era arcaica. Arcaica significa muy viejo. Y esto ocurre hace 4.500 a 5.000 millones de años. O sea, la era arcaica o azoica empieza más o menos por ahí. Si bien azoica significa sin vida, esto también, mucho ojo con todo lo que vamos a hablar en esta diapositiva porque va a entrar en el examen, estoy seguro que va a entrar. Si bien esta era se llama azoica, sin vida, ya existían por lo menos algunos microorganismos en el mar. Y ahí debaten los científicos sobre si incluso había ciertos rasgos de vida o ciertos indicios de vida en la superficie, pero para nosotros basta decir que ya existían mínimo seres protozoarios, microorganismos. Y las fechas, no se olviden. La primera, la arcaica o azoica, ocurrió hace 4.500 a 5.000 millones de años. No se olviden el millón, ¿no? Que esto es clave porque entre lo que vamos a ver sobre la edad de piedra y la edad de los metales son muchas fechas. En un principio es complicado tratar de estudiar o recordar demasiado, pero prácticamente es lógica, ¿no? Antes de que apareciera el hombre y le diera uso a la piedra y a los metales, pues el tiempo es muchísimo y esto se mide en millones y miles de años atrás, ¿no? Entonces la primera era es la azoica o arcaica. Azoica significa sin vida. Y si revisan el libro, ahí lo dice tal cual, también se llamaba protozoaria, era protozoaria por los seres unicelulares que se
desarrollaron y aparecieron en el agua. Bien, después está la era paleozoica. La era paleozoica es prácticamente el inicio de lo que conocemos como la vida tal cual. Ocurre hace 600 millones de años y aquí ya podemos ver que hay peces, ya la vida como estaba en el mar surge tal cual y se va a la superficie. Entonces, en la etimología, mucho cuidado con esto porque también probablemente entre paleo significa viejo, ¿verdad? Claro, muy antiguo. Y zoica, pues vida. La palabra zoica significa vida. Entonces, esta era hace referencia a la vida vieja, los primeros invertebrados, los primeros peces de la prehistoria y los primeros anfibios, o sea, los primeros seres vivos en emerger del agua y habitar la superficie. Ocurrió hace 600 millones de años. Como les dije, todo está medido en millones. Esa es la clave para tratar de diferenciar y recordar eh, lo de estas 5 eras. Después estamos con la Mesozoica, que ocurrió hace 150 millones de años, está medido en millones. Aquí ya hay agua. Meso significa medio, zoica, como les dije, vida, y esto entonces es la era de la vida media o la vida intermedia, hace 150 millones de años. No dice más en el libro, por lo tanto, no hay tanto que desarrollar. Como les dije, vamos a tratar de comprimir todo para que no sea tan largo y les voy a dar prácticamente lo que puede que entre en el examen. Aquí existían reptiles, aves y las primeras plantas carnívoras. Entonces ya es una etapa en la cual la Tierra estaba mucho más habitable, ya habían seres incluso vertebrados y poco a poco pues fueron evolucionando en lo que vendría a ser la era cenozoica, que ocurrió hace 70 millones de años. La palabra seno significa reciente, entonces era la vida reciente. Aquí ya es donde empiezan a aparecer los mamíferos. Lo que él tanto se ha ido estudiando con el doctor de los homínidos o, una subespecie de estos homínidos, los hominoides, que eran monos un poco más desarrollados, y esto en la antropología te lo describen, ¿no? Que tenían, por ejemplo, un uso de su cerebro mucho más amplio que sus parientes, los primates, ocurre acá. Los primeros homínidos avanzados ocurren en la era cenozoica, hace 70 millones de años. Como lo ven, todo se mide en millones y esa es la clave. La precámbrica o arcaica o azoica hace 4.500 a 5.000 millones de años, la paleozoica hace 600 millones de años, la mesozoica 150 millones de años, la cenozoica 70 millones de años y la neozoica o antropozoica ocurre hace 3, 2 o 1 millón de años, que eso se debate, no es un dato fijo, pero son datos convencionales, y se le llama antropozoica porque, como pueden ver en la imagen, coincide con la aparición del hombre, o por lo menos con la aparición de sus parientes no tan lejanos. Entonces, aquí coincide, por ejemplo, lo que conocemos después como el neandertal, el hombre de las cavernas, o el hombre de Cromañón. ¿Hay alguna duda hasta acá sobre las eras geológicas? Porque prácticamente es eso. Como les dije, la clave para memorizarse eso es esto, todo esto de las eras geológicas, azoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, neozoica, es medirlo en millones y acordarse esto de los años, 4.500, 5.600, 150, 70, 1, 2, 3. Esa es la clave para que puedan recordarse. Y lo de la etimología, ¿no? La arcaica o azoica significa sin vida, a pesar de que ya existían los protozoarios. Paleo significa viejo, vida vieja. Meso, media. Seno, reciente. Y neozoica, nueva vida, que hace referencia a la aparición de los ancestros de los seres humanos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que quieran aportar, algo que tal vez se me está yendo? Si no, vamos a pasar a lo que es la edad de piedra. Bien, creo que queda claro. En todo caso,
Si algo no estuviera del todo claro, por favor, pregúntenos. O algo que se me esté yendo, sírvanse a preguntar. Pero lo que les digo es que tal vez, por lo menos uno de estos va a entrar y desarrollar cuáles son las características. Como les digo, acá había la vida protozoaria, aquí ya habían los primeros peces y los primeros anfibios que emergen del mar a la superficie. En la Mesozoica ya estaban los primeros reptiles, las aves y las plantas carnívoras. En la Cenozoica ya existían los mamíferos como tal y los primeros ancestros, los primeros primates u homínidos. Y en la Antropozoica o Neozoica pues ya aparece los últimos ancestros extintos de los hombres. Bien, pasemos entonces ahora a lo que es la edad de piedra. La edad de piedra es cuando ya está como tal el Homo sapiens, o por lo menos está ¿dónde está? Claro, el Homo sapiens y el hombre de Cromañón. Prácticamente a lo que el doctor le explica es que ya está el Homo sapiens y ya tiene uso de lo que es las manos para darle forma y darle utilidad a la piedra como herramienta. Esta edad de piedra se divide en tres partes, lo que es el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Como ya lo hemos mencionado, paleo significa viejo y lítico hace referencia a la piedra. Entonces, la primera parte de esta edad de piedra, el primer periodo es el periodo paleolítico, de la piedra vieja. Este se divide a su vez en paleolítico inferior, es donde empiezan a descubrir esta utilidad, o sea, de que, por ejemplo, a la fricción de la piedra se puede originar fuego, se puede cortar o prácticamente usar como una herramienta, ya sea para darle uso como un martillo, como una herramienta de construcción. Se debate sobre incluso qué otras utilidades se daba, porque prácticamente es el inicio de lo que después va a ser una revolución tecnológica en la prehistoria, con la invención de las lanzas, la invención de las puntas de flecha y todo eso, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el Paleolítico inferior ocurre hace 2.5 millones de años. Hasta acá, esta parte de la edad de piedra aún se mide en millones, como se pueden dar cuenta. Les dije que la clave para acordarse las eras geológicas era medir todo en millones, ¿no? Esto todavía se mide en millones. El Paleolítico inferior fue hace 2.5 millones de años. Coincide con lo que hablábamos de la era antropozoica o la neozoica, ¿no? Que ya aparece el Homo sapiens, el hombre de las cavernas también, y ya empieza a darle utilidad a lo que es la piedra. Después pasamos al Paleolítico medio, que la característica especial de esta etapa del Paleolítico es que el hombre empieza con la piedra a rayar las paredes con una especie de pigmento, apoyado con esa especie de pigmento, y a dibujar qué es lo que pasaba en su día a día. Y esto es lo que conocemos, perdón, y lo que mencionábamos lo que mencionaba el doctor en la clase, como la pintura rupestre. Que de hecho, rupestre viene del latín rupestris, que significa piedra, hecho en piedra. Entonces, para guiarse del Paleolítico medio, aquí es donde empieza la pintura rupestre, y también antes, como pueden ver acá, en esta etapa del Paleolítico, las tribus empiezan a sepultar a sus muertos. Entonces, esas son las dos grandes características de esta etapa del Paleolítico, ¿no? La aparición de la pintura rupestre y que las tribus empiezan a enterrar a sus muertos. Esto ocurrió hace 180.000 años. Aquí ya empezamos a medir el tiempo de a miles, 180.000 años, y acaba hace 40.000 años. Entonces, vieron que hasta aquí todavía se medía en millones. El inferior ocurre hace 2.5 millones de años. El Paleolítico medio es de 180.000 años y acaba hace 40.000. Finalmente, lo que decíamos de la revolución tecnológica, que lo decimos eso en un sentido de que transformó la forma en la cual estos hombres de la prehistoria vivían. Y es el Paleolítico superior, donde ya empiezan a inventarse las primeras puntas de flecha, aquí lo pueden ver,
y las primeras dagas. Entonces, las tribus que ya estaban conformadas y que eran entre cazadores y recolectores, pues la herramienta principal para esta función era las puntas de lanza, que son como estas, o las puntas de flecha. Y esto ocurre, su fin de esta etapa del Paleolítico Superior es hace 10.500 años. Entonces, en lo que es fechas, la clave es que el inferior es hace 2.5 millones, todavía medimos en millones, esto acuérdense también de lo del neolítico, perdón, el neozoico, la era neozoica, que es entre 3, 2, 1 millón de años, ocurre en paralelo acá, y el paleolítico medio que empieza hace 180.000 años y acaba hace 40.000, y el paleolítico superior hace 10.500 años. 2.5 millones, 180.000, 40.000 y 10.500. De todas maneras, esto lo voy a pasar a, estas diapositivas sí las voy a pasar a lo que es el grupo de WhatsApp. Acá yo tengo vagos recuerdos de que el doctor haya preguntado algo de estas, algo de lo que es la edad de piedra y la edad de los metales. Eh, no he visto que haga muchas preguntas, pero no está de más, a lo mejor el doctor sí resulta preguntar o pedir, por ejemplo, características de esto, ya saben, ¿no? La característica del paleolítico inferior es que estaban recién aprendiendo a darle utilidad a la piedra, que sirvió de fricción para generar el fuego y para, digamos, recién descubrir la utilidad, ya sea como un mazo, un martillo. Y en el Paleolítico medio, las características principales eran que empezaban a sepultar a sus muertos, las tribus, y que ayudados con un pigmento ya inventaron lo que era la pintura rupestre. Y en el Paleolítico superior, ni hablar, aquí es donde ya empieza a darle forma a la piedra y hacer puntas de flecha y puntas de lanza. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿O de las otras diapositivas? ¿Qué hora es? Estamos bien. Bien, pasaremos entonces a lo que es las otras etapas. Acabado el paleolítico, está lo que es el mesolítico. La revolución, claro, la revolución tecnológica que hubo en el paleolítico superior originó que la utilidad de la piedra se vaya expandiendo más y que ya no sean solo simples tribus aglomeradas en un solo lugar, con cazadores expertos, con tanto hombres como hombres más jóvenes como mujeres que recolectaban frutos, semillas, etcétera, sino que el progreso que hubo es que ya se aglomeraran en aldeas. Ya había una evolución mucho más amplia de lo que eran las tribus pequeñas en el Paleolítico. Entonces, esta revolución tecnológica con el uso con la invención de las puntas de lanza y las puntas de piedra, las dagas y todo eso, derivó en una mayor expansión de lo que eran las agrupaciones sociales de la prehistoria. Esto se dio hace 12.000 años y en el neolítico pues es prácticamente eso, ¿no? Ya coincide con la invención de la agricultura y el establecimiento de las poblaciones, de esas agrupaciones sociales en un solo lugar. Entonces, el neolítico coincide, lo pueden decir, con el sedentarismo, con el hombre sedentario. Y esto se da entre el 6.000 antes de Cristo y al 5.000 al 3.000 antes de Cristo. Acá hay una discusión en las fechas, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, revisan, no sé, Wikipedia, artículos en el Cielo, en Redalic, sobre en qué momento acaba esto del Neolítico, pues es una discusión tremenda. Hay algunos que dicen el 3.000, otros el 5.000 o el 8.000. Pero lo que dice el doctor en su libro, y es lo que vale prácticamente, es, ¿dónde está? Del Mesolítico, recibió la denominación de mesolítica de piedra, grupos mesolíticos, microlitos geométricos. Pues la verdad es que ni lo dice, no creo que lo pregunte. Pero como dato referencial, esto yo lo busqué y está entre el 8.000, algunos dicen el 5.000 y el 3.000 antes de Cristo en el Neolítico. La verdad es que dudo que pregunte esto, pero lo avanzó el doctor, no dio unos años específicos a lo que yo recuerde, eh, pero no está de más avanzar.
Después pasamos a lo que ya es la edad de los metales. Esto sí, probablemente entre. La edad de los metales es ese periodo en la historia en el cual ya decimos historia porque ya ha pasado lo de la invención de la escritura en el 3000 antes de Cristo. Lo que pasa es que, como mencionábamos en la protohistoria, ya se desarrollan las técnicas metalúrgicas y ya empieza lo que es el aprovechamiento de ciertos metales. El primero que se empezó a usar es el cobre, pero no hubo tanta utilidad como con los otros elementos que vamos a ver. Pero de todas maneras, esto se le llama la edad cuprosa y ocurrió en el quinto milenio antes de Cristo. La edad de bronce fue un punto intermedio. No hubo tanta expansión de lo que serían los usos, pero prácticamente abarcó un buen periodo, ¿no? Entre el 3000 al 2000 antes de Cristo y según el libro del doctor, eh, acaba en el siglo 8. Pero esto igual dudo que lo pregunte. Lo que sí hay que enfocarnos es en lo que es la edad del hierro. Aquí pueden ver, se me fue esta imagen, es lo de las armas hechas de bronce, que no hubo, digamos, un desarrollo mucho más amplio. La edad de hierro ya es la otra revolución tecnológica en la historia ya del hombre o de la humanidad, porque prácticamente a partir de acá arranca todo. Elaboración de espadas, que mediante eso ya se formen los primeros grandes ejércitos, se desarrolle mucho más ampliamente lo que es la construcción, etcétera. Esto en el libro del doctor, que aquí sí lo tenemos de referencia, lo divide, ¿no? Que en Oriente Próximo se inició esto de la edad del hierro en el siglo 8 antes de Cristo. Esto, lo otro era un dato erróneo. Esto para Oriente Próximo. Tenga mucho cuidado al momento de ponerlo, si es que pregunta el doctor, que es el siglo 8 antes de Cristo en Oriente Próximo. Sin embargo, en Europa el dato es diferente, ¿no? En Europa el inicio de la Edad de Hierro es en el 700 antes de Cristo y el final es entre el 27 antes de Cristo y el 68 después de Cristo. Que aquí el doctor lo menciona entre la expansión de la República y la decadencia del Imperio Romano. El inicio de esa decadencia del Imperio Romano. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que aportar, algo que quisieran agregar? Estamos con tiempo. Bien. Ahora pasemos a lo que hablábamos antes de entrar a lo de la edad de a la edad de piedra y edad de los metales, que es la evolución humana. De esto sí van a salir preguntas, chicos, así que si digamos algo no queda claro o tienen algún dato más que aportar, por favor, interrumpan en cualquier momento, todo por micrófono, por favor, incluso los voy a aceptar a los que están esperando aún. Solo hay uno. Bien. Cualquier duda que haya o tengan que aportar de esto, sírvanse, sean libres de abrir el micrófono e interrumpir si hay alguna duda o algún aporte que quieran hacer. Bien. Esto es prácticamente lo que es la teoría evolucionista del desarrollo del hombre, del ser humano. Desde su pariente más antiguo, que es el procónsul, que apareció hace 18 millones de años. Lo que aquí vamos a repasar es prácticamente eso, la lista de ancestros homínidos y hace cuántos años aparecieron, salvo con algunos otros casos que el doctor fue más incisivo y que ahí sí probablemente sea una pregunta de examen. Está entonces primero el procónsul, que apareció hace 18 millones de años. Después está el Ramapithecus, hace 14 millones de años. Y después está el Afarensis, hace 10 millones de años. Y aquí hay que hacer este Afarensis, el Homo afarensis, se divide en dos prácticamente grupos, porque ni siquiera son subespecies. El Afarensis tiene como otro pariente el Australopithecus africanus y el Australopithecus boisei, y eso está en el libro tal cual.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí es donde el doctor seguramente mencionó, lastimosamente yo no estaba en esas primeras clases, pero siempre hace relación a lo que es Lucy. Y aquí, mucho ojo, porque cuidado pregunte eh, a qué especie o subespecie de homínidos o u hominoides pertenecía estos fósiles de Lucy. La llamaron así los científicos para que sea, digamos, más fácil de ubicar. Pero prácticamente estos restos que lo encontraron en 1974 pertenecen a este ancestro. Y Lucy es la que les dio pauta de que había existido este afarensis. Hasta 1974 no había datos de que existiera, digamos, un punto medio, un eslabón más entre lo que era el Ramapithecus, los primeros homínidos, y lo que va a ser después el Homo habilis. En ese momento lo que se tenía era que había un salto, algo que faltaba en cómo empezaron a andar, ahora sí tal cual, en dos patas y erguidos. Entonces, cuando descubren estos fósiles de Lucy en el 74, descubren que existió este Australopithecus o afarensis, ¿no? Entonces, es muy importante, es más importante de lo que parece esta alusión a los fósiles de Lucy. Lucy fue un Australopithecus y fue el que les dio pauta a los científicos de que mucho antes ya había, digamos, el ser humano levantado la cabeza, ya estaba más erguido. Esto de la postura más erguida, Darwin, al momento de postular lo de la teoría de las especies y todo eso, te decía en el origen de las especies, eh, que el ser humano empezó a estar más erguido cuando empezó a darle uso a la piedra. Hasta el 74, esa era la teoría, de que pasamos de esto a esto cuando empezamos a usar las herramientas de piedra, lo que habíamos visto hace rato. Y con el descubrimiento de Lucy, pues se cambió totalmente el paradigma de la evolución y se implementó este nuevo eslabón que es el afarensis. Apareció hace 10 millones de años, existen dos grupos, el Australopithecus africanus y el Australopithecus boisei. Después está el Homo habilis, el hombre hábil, que ya prácticamente empieza a agarrar, poder darle uso a su pulgar y empezar a experimentar o interactuar con los objetos que están en su alrededor. Este Homo habilis apareció hace 1,5 millones de años, como lo tenemos acá, entre 2 a 1,5 millones de años. No hay más que decir, es lo que está en su libro. Y después está el Homo erectus, que ya es el hombre totalmente erguido. Y este apareció hace 1,5 millones de años y existió hasta hace 2,000 años y ya. Después se extinguió. Estos son los 5 primeros ancestros de la humanidad en la lista del doctor. Como les digo, el que más eco y el que más antes el doctor hacía énfasis al explicar es este de acá, precisamente por la referencia a Lucy, que es ese eslabón que faltaba hasta en los años 70 para explicar la evolución humana. Así que probablemente esta sí sea una pregunta de examen referente al Australopithecus, que es un grupo de este afarensis, hace 10 millones de años. Pasaremos a la otra diapositiva y ahí si tienen alguna duda lo explicamos. Bueno, después de este Homo erectus están estos últimos 4 grupos. El Pithecanthropus, que apareció hace 1 millón de años, y este Pithecanthropus lo encontraron los restos, ¿no? Esparcidos tanto en Italia como en China. Incluso hay algunos que le llaman el hombre de China. Le dicen hombre de Java Pekín, hombre de Licurga o Licuria, donde está el Australopithecus, no, perdón, el Pithecanthropus, y Kenia. Entonces, los restos estaban esparcidos entre Italia, China y África. Apareció hace 1 millón de años. Y aquí es donde también hay que prestarle más atención porque probablemente pregunte de esto. Entra lo que conocemos como el sinántropo. Esa teoría que ese sacerdote Teilhard de Chardin
lo postula y dice, en vez de Pithecanthropus había un sinántropo, pero es una teoría más que después lo vamos a ver porque es un dato que tal vez el doctor pregunte, pero prácticamente para que se ubiquen en la cronología, el supuesto sinántropo hubiera sido este. O sea, no iba a haber un Pithecanthropus como tal. Bueno, prácticamente el dato es ese, ¿no? Pithecanthropus hace 1 millón de años. Después del Pithecanthropus está el hombre de Neandertal, conocido también como el hombre de las cavernas. Esta descripción de hombre de las cavernas, que era ya aquel que como refugio se ocultaba en ese enorme pedazo de roca, esta descripción de hombre de las cavernas, guárdenlo muy bien, relacionenlo lo neandertal o el neander con lo que es el hombre de las cavernas, porque en el examen, cuando era selección múltiple, lo que te decía, ¿no? ¿A cuál de estos homínidos o ancestros del hombre le corresponde la denominación de hombre de las cavernas, ¿no? Y ahí te ponía las opciones. Bueno, el hombre de las cavernas es el neandertal, y este aparece hace unos 200.000 años. Después está el hombre de Cromañón. Bueno, esto de Neandertal, pues prácticamente el dato que daba el doctor era que apareció en el Valle de Neander, Alemania, y ya lo saben, hace 200.000 años. Y el hombre de Cromañón, que es el último ancestro antes del Homo sapiens, se lo llamaba Homo artísticus. Que igual que pregunta lo del Neandertal, ¿quién es el hombre de las cavernas? Y te da las opciones. Si es que llega a ser o llega a haber alguna pregunta de opción múltiple, ya sea en este parcial o en el último, en el final, la pregunta puede ser como que ¿a qué ancestro humano o a qué eslabón de la evolución se le conoce como Homo artísticus? Y es el hombre de Cromañón. Y se le llama Homo artísticus porque era el que mencionábamos en la, en la era paleozoica media, el que pintaba en las paredes, en la roca, y se inventó la pintura rupestre. Este hombre de Cromañón, Homo artísticus, apareció hace 100.000 años. Y finalmente, bueno, para muchos finalmente, otros todavía hay una categoría, está el Homo sapiens, que apareció hace 150.000 años, o sea, el más reciente. Y después está la otra categoría que vendríamos a hacer nosotros, pero que eso ya es más tema de sociología, que es el Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe, que sabe. Pero bueno, o sea, de eso no hay, digamos, un dato específico, es una categoría que todavía se discute, que ya está ahí, pero bueno, no sé. No hay tanta relevancia científica como estas categorías de la evolución, ¿no? Entonces, lo que les decía era que lo de Pithecanthropus, vamos a verlo al final de todo esto porque entra lo del sinántropo, apareció hace 1 millón de años, el neandertal hace 200.000, que es el hombre de las cavernas, y el de Cromañón es el Homo artísticus. Grábense bien estas descripciones de hombre de las cavernas y Homo artísticus porque es lo que probablemente, si es que es pregunta de examen, se agarre de estas descripciones. ¿Cuál es el hombre de las cavernas y cuál es el Homo artísticus? Después están los datos referentes a toda esta evolución. Las características físicas y el comportamiento humano, o sea, de que ya empiece a agruparse, lo que hablábamos, en tribus, empiece a formarse lo que es la primera unidad social, que es la familia, después el clan, después la gens y todo ese desarrollo que, no sé, seguramente lo deben estar viendo en teoría del Estado o en teoría e introducción al derecho, teoría del derecho y pluralismo jurídico. Todo ese desarrollo de las características y de ese impulso a juntarse con otros seres humanos se tardó en perfeccionarse unos 5 millones de años, mínimamente, y eso está en el libro del doctor. Los rasgos más avanzados de los humanos, como lo que decíamos, ¿no? Esa parte de la protohistoria, el desarrollo de las técnicas metalúrgicas, el desarrollo de la choza, la carpintería, ese avance de las aldeas, los tejidos y todo eso se abarcó en los últimos 100.000 años. Y después que ya empieza el hombre a asentarse en un solo lugar, cuando ya es el hombre sedentario, empiezan esas aldeas que hablábamos, la migración de los hombres empieza hace unos 60.000 años.
Por ejemplo, el dato referencial de eso es la llegada del hombre a Australia. O sea, la primera embarcación, o sea, que cruzó de un lado a otro por el mar, ocurrió hace 60.000 años. Y después la llegada del hombre a América, que no lo confundan con el descubrimiento, o sea, esa migración que algunos dicen fue por mar a través de precisamente de Australia, pasando el Atlántico y llegando a América, o algunos también los relacionan con el estrecho de Bering, pasando de Asia a lo que es, a lo que ahora es Alaska, se dio hace 35.000 años. Y la aparición de la agricultura, el desarrollo de las civilizaciones, lo que decíamos de la escritura y todo eso, pues fue en los últimos 10.000 años, ¿no? Como decíamos de la agricultura, era hace 8.000, el dato referencial, pero aproximadamente está en eso, ¿no? Entre los últimos 10.000 años, desarrollo de las civilizaciones, invención de la escritura y lo que decíamos de la aparición de la agricultura. Hasta acá es lo de prehistoria humana. Ahorita vamos a ver lo de los datos del sinántropo y las lecturas adicionales. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos? Algo que no quede claro. Esta es la oportunidad para que pues, revisemos el libro o revisemos los apuntes. Yo también pueda, digamos, saldar algunas dudas que tengan, o si quieren aportar algo que tal vez no lo mencioné, está en sus apuntes. Como les digo, esto está basado tanto en el libro como en lo que el doctor nos daba hace 3 años en primer año, ¿no? Cuando yo pasaba igual la historia del derecho. Pero sí, a lo mejor algo más mencionó el doctor en estas clases presenciales. ¿Hay alguna duda, chicos? Señores, señoras. Bien, pasaremos entonces a lo que es las lecturas adicionales, que ahí hay que tener igual mucho cuidado porque suele hacer preguntas. Bien, lo que hablábamos en medio de el afarensis, ese punto entre el afarensis y el neandertal, o sea, entre el Australopithecus y el neandertal, es que te decían, no hubo Australopithecus, no hubo ninguna afarensis, y en vez de eso había un sinántropo. ¿A quién se le ocurre esto en la lectura adicional? Pues a este sacerdote, no es en la lectura adicional, en la parte de prehistoria y evolución del ser humano. A este sacerdote francés llamado Teilhard de Chardin. En su libro, El fenómeno humano, te dice, no hubo ningún afarensis, ni siquiera sus grupos en los cuales está dividido, ni el Australopithecus africanus, ni el Australopithecus boisei, sino que había el sinántropo. Y eso es un datazo curioso que no sabía. Incluso el sinántropo, en el momento de su descubrimiento o postulación, en el 97, Cuba lo pone como una estampa en correos, una estampita en correos. Este sería el sinántropo. Como pueden ver, tenía una protuberancia mucho más amplia que los otros parientes, no tanta como el neandertal, pero sí mucho más que el Australopithecus boisei y africanus. Y pues prácticamente ese sería el hombre de Java Pekín. Por eso se le llama así. Hay algunos, revisaba yo mientras preparaba esta clase, me estaba documentando, que te dicen es solo son restos fósiles que siguen apoyando la teoría del Australopithecus, pero este sacerdote, Teilhard de Chardin, decía que no, o sea, directamente no había Australopithecus y solo el sinántropo. Pero bueno, eso no está en las lecturas adicionales, sino que el doctor lo menciona en toda esa lista de ancestros de la evolución humana, en la parte de prehistoria del hombre y evolución humana. Lo que sí está en en las lecturas adicionales, es de que se descubrió una nueva especie humana. Por aquí decíamos lo del sinántropo, y este es el Homo floresiensis. Este Homo floresiensis lo descubren, ya si se acordarán, o algunos ya deben saber, en la isla de las Flores, una isla que está en la parte sur de Asia, todavía corresponde a Asia, cerca a lo que es Indonesia. Entonces, este Homo floresiensis eran ancestros hominoides de
lo que vendría a ser el Homo neandertal. O sea, antes del Homo neandertal, entre el Homo neandertal y el Homo erectus, aparecen estos Homo floresiensis, que eran mucho más pequeños y pues precisamente lo eran por el ambiente en el cual se habían desarrollado, que era la isla de las flores, una isla que fue visitada, de hecho, por Darwin. En algunos, bueno, algunos lo mencionan, algunos otros no, pero hay datos que te dicen, era una de las islas a las cuales visitaba, eh, en el cual existían seres vivos más pequeños, como elefantes más pequeños de lo que ahora conocemos. El dragón de Komodo se desarrolló ahí, es que es un anfibio, perdón, un reptil no tan grande, y dicen precisamente por esas condiciones de que no había necesidad, o sea, de una adaptación a ser mucho más grande, pues el Homo floresiensis a lo mucho medía 1,6 m y pesaba 28 kilos. Entonces, a este se le llamó Hobbit. Si es que llegaran a preguntar en el examen, llegara al doctor a preguntar, pues acuérdense de los hobbits, porque son pequeñitos. ¿Ve? Lo descubrieron en la Isla de las Flores el 2003. Después está lo del hominoides bipes. Esto es de la lectura adicional El hombre no desciende del mono. Si no me equivoco, ese es el título de la lectura. ¿Qué es lo que ve? El hombre no desciende del mono, dice un estudio. Esto está sacado de lo que es la prehistoria del peatón, escrito por esta señora Yvette de Lozón, que te dice, en ningún momento el ser humano y sus ancestros bajaron de los árboles, sino que hubo un ancestro mucho más relegado, o sea, separado de estos primates que estaban en los árboles, que a partir de ahí fueron desarrollándose los seres humanos. Este hominoides bipes, que ya era, digamos, aquel que se podía movilizar solo en dos patas, apareció hace 15.000 años atrás. Entonces, prácticamente estos serían los datos que deben recordar, ¿no? El nombre de esta especie que supuestamente había sido ancestro nuestro, el hominoides bipes, Yvette de Loison, que fue la antropóloga francesa que lo postuló en su teoría la historia del peatón, la prehistoria del peatón, y que este hominoides bipes había aparecido hace unos 15.000 años atrás. Ahora sí, hasta acá alguna consulta, hasta aquí sería todo lo de prehistoria. No, no va a haber más preguntas de prehistoria a lo que hemos ido avanzando con el doctor. ¿Hay alguna pregunta? ¿O algo que no quede claro? ¿Algún dato extra que quieran dar? ¿O algún aporte? Bien, el que hablen ahora o callen para siempre. Eh, lo que les iba a decir es que mucho ojo con este dato, con lo del Homo floresiensis, porque en la lectura te dice que aparece hace 18.000 años. Y cuidado al momento de revisarlo con el libro, porque en una parte te dice, vivió hace... no, esta es en la edición anterior. Yo creo que, bueno, ya, el dato es que apareció hace 18.000 años en la isla de las Flores, que está cerca de Indonesia, y se llama Homo floresiensis por precisamente el lugar donde fue descubierto, que es la isla de las Flores. Listo, pero recuerdo que preguntaba específicamente de esta lectura adicional, entonces tómenlo en cuenta, al igual que lo de la prehistoria del peatón y lo de hominoides bipes, postulado por Yvette de Lozón. Bien, creo que hay alguien más que quiere entrar. Está muy tarde, pero aceptaremos más. Creo que no. Bien. Ahora sí, vámonos a lo que es el origen de la cultura occidental, la historia de la cultura occidental. ¿Alguien se acuerda por qué se le llama historia de la cultura, por qué se le llama cultura occidental directamente? ¿Alguien que nos podría ayudar con eso? Bien. Algunos podrían pensar, y
varias veces he escuchado que el término cultura occidental está relacionado a todo el conocimiento, valores, elementos culturales, ya sea en lo que es artístico, perdón, en lo que es la literatura, la filosofía, el desarrollo científico, aglomerado en lo que es Europa. Entonces, muchos confunden o tildan a la cultura occidental de lo que es perdón, el eurocentrismo. O sea, de que el centro del mundo, del conocimiento y de el desarrollo cultural se aglomeró en Europa. Y no es del todo cierto, perdón. Me estoy quedando ronco. Ahora sí. No es del todo cierto. Porque si podemos observar, está acá en esta imagen lo que es Egipto. Aquí está una referencia a Grecia y otra referencia a Roma. Entonces, la cultura occidental se le llama así a una serie de valores, tanto culturales, religiosos, incluso esa influencia idiomática que tuvo un conjunto de países. O sea, que lo comparten un conjunto de países, se originó obviamente en Europa, pero que se fue transmitiendo y que fue influencia para todos los países que aquí podemos ver pintados de celeste. Miren, incluso está Australia, parte del sur de África y lo que es América. Entonces, vamos a leer la definición que da el doctor. No creo que lo pregunte, pero es importante rescatarlo. Es un conjunto de varios países que comparten ciertos valores, ciertos puntos de vista, criterios y ciertos intereses y hasta formas de urbanismo. Entonces, cuando hablamos de cultura occidental, no nos enfocamos precisamente en Grecia. Si bien mucho del desarrollo de la cultura occidental fue aportado por los griegos, sobre todo por los atenienses, con los primeros filósofos, los sofistas y los tres grandes pilares de la filosofía, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. La cultura occidental está compuesta principalmente de estos tres grandes imperios o civilizaciones que han existido en la historia, empezando por Egipto, que es la más antigua, que le siguen los sumerios, también está Mesopotamia, y después recién llega Grecia, que tuvo mucha influencia, esas tribus que empezaron a formarse y a vivir como una sola, que inicialmente fue lo que sería los antecedentes de lo que fue a lo largo del tiempo Esparta y Atenas. O sea, esas tres grandes polis griegas tienen como influencia a varias otras tribus que existieron en esa parte de Europa y que tuvieron una influencia de lo que eran los sumerios, Egipto y todo lo que es Mesopotamia y los babilónicos. Entonces, la cultura occidental es eso, la influencia que fue transmitida entre esas primeras civilizaciones, Egipto, Mesopotamia, los sumerios, etcétera, transmitida a los griegos que la perfeccionaron mucho más y desarrollaron el conocimiento en una amplitud nunca antes vista, y después que ese conocimiento fue copiado por los romanos y perfeccionado sobre todo en lo que vendría a ser el derecho. Es eso, esa es la cultura occidental, un conjunto de valores, principios, puntos de vista, elementos culturales en común que están originados en Europa, pero transmitidos y compartidos en varios países. Ahora, como decíamos, obviamente el epicentro de desarrollo de esta cultura occidental fue en Grecia, con los primeros filósofos que son los llamados filósofos naturalistas. Se los llama así porque para ellos, los primeros filósofos, lo más importante era lo palpable, lo que estaba a simple vista. O sea, ¿qué es lo más importante que debería analizar el filósofo? ¿Por qué existen las cosas que están a nuestro alrededor? Y después también está cuál es el origen de Dios y todo eso, y cuál es el origen de todo lo vivo y existente en el mundo. Entonces, a ese origen, como ya les ha explicado el doctor, le llamaban el arjé. El arjé es el origen de todo. Es como que el principio de todo lo que conocemos actualmente. En ese momento lo llamaban así. Obviamente ahora
ya el conocimiento avanzado y ya son ya lleva otra denominación. Pero en ese momento el origen era llamado el arjé. Entonces, estos primeros filósofos presocráticos eh, buscan explicar cuál es el arjé, qué es el arjé y cómo le dio, digamos, existencia o vida a todo lo que ahora conocemos. Entonces, el primer filósofo, el padre de la filosofía griega, es Tales de Mileto. Tales de Mileto te decía que el arjé está en el agua. Que esto el doctor lo relaciona de una manera muy genial que te dice, en parte tienes razón, porque si vemos al planeta, 3/4 de lo que es el planeta Tierra es agua, entonces, y el 80% de nuestros cuerpos ahora es agua. Entonces, Tales de Mileto, con el simple uso de la razón, de su razonamiento, te dice, el origen de todo está en el agua. E incluso ahora que estamos haciendo este repaso, podríamos decir que es cierto, porque después de la era, no, ni siquiera después, en plena era arcaica o azoica, el origen de los protozoarios pues, fue en el agua, en el mar, una vez que este se enfrió. Entonces, este primer filósofo te dice, el origen está en el agua. Uy, ya tenemos 10 minutos, yo creo que nos vamos a tardar unos cuantos más hasta acabar, ya vamos a acabar. Y después aparece este otro señor, que se llama Anaximandro, que es paisano de este Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, que te dice, el origen está en el apeiron. Y este apeiron era prácticamente una fuerza que movía todo lo que está en el ambiente, o sea, una fuerza desconocida. Es totalmente complejo porque los naturalistas tenían prácticamente desarrollado toda una teoría de cómo funcionaba el mundo, ¿no? Entonces, para nosotros ahorita en el repaso prácticamente está bárbaro esto. Tales de Mileto dijo que el arjé era el agua, Anaximandro dijo que era el apeirón y Heráclito de Éfeso te decía que era el fuego. Como lo explicó el doctor, no precisamente el fuego, sino la energía solar. O sea, el origen de la vida, de todo lo que conocemos, está en la energía solar y en el calor que éste genera, ¿no? Por ejemplo, el doctor lo explica igual de una manera muy dinámica, ¿no? Te dice qué es lo que, digamos, le da vida a las plantas y les permite, digamos, sustentar su propia vida, pues el calor del sol, los rayos solares que son transformados en energía a través de la fotosíntesis al igual que con nosotros, ¿no? Que nos aporta vitamina D y todo eso. Bueno, Heráclito de Éfeso fue el que postuló eso. El origen está en el fuego. Y después está el, este señor, ay, un momento, perdón, me llama. Bien, este señor que se llama Anaxímenes, que Anaxímenes te postulaba dos teorías, ¿no? Anaxímenes te decía que era vano buscar el arjé, el origen de todo, en los elementos palpables, elementos que estaban en el entorno de los seres humanos. Porque te decía, son cosas que se acaban, que tarde o temprano se van a acabar. Entonces, Anaxímenes es el primero que postula lo finito de los recursos. Y decía que prácticamente el origen de la vida y de todo lo existente está en lo infinito, en una categoría de conocimiento que fue de los pocos que desarrolló esta teoría, pero prácticamente te decía eso, está en el infinito, algo que no conocemos, trasciende el tiempo y el espacio. Pero de todas maneras, después desarrolló otra teoría y te decía que compartía la teoría de Tales de Mileto, era de hecho podríamos decir un fanático, porque existió, si bien fueron contemporáneos, él apareció mucho después y te decía, probablemente el agua sí sea el origen de todas las cosas. Y por último está Empédocles, que te decía que en realidad el origen está en los cuatro elementos, tanto lo que dice Tales, Heráclito y los otros naturalistas que existían, está en el agua, el fuego, la tierra y el aire. El aire en un sentido del oxígeno que respiramos que decía, estos cuatro elementos es lo que componen la vida y todo lo existente, pero estos cuatro elementos solo se combinan a través de dos fuerzas que mueven al hombre, que es el amor y el odio. Entonces, Empédocles te decía, si bien el origen está en todos estos elementos, debe haber
la aparición y la participación del hombre para que juntando y combinando estos elementos exista todo lo que conocemos. Pero aún así no se explicaron del todo el origen. Y aparecieron otros naturalistas que intentaron explicarlo, pero que quedó ahí. Ahora, antes de pasar a los tres grandes filósofos, hay que dar una distinción. Los naturalistas son estos tres, y hay algunos dos o tres más, perdón, estos cinco de acá, y hay algunos tres o cuatro que no están ni siquiera mencionados por el doctor ni en las clases. Estos son los filósofos naturalistas o filósofos presocráticos, o sea, aquellos que empezaron a usar empezaron a usar el raciocinio, el razonamiento para llegar a ciertas conclusiones y entender dónde está el origen de las cosas, dónde está el origen de lo natural y de todo lo tangible. Entonces se los conoce así, presocráticos o naturalistas. Después están los filósofos físicos, y ahí está, por ejemplo, Protágoras. Y les explico esto porque puede que el doctor haga una pregunta indicando, no sé, de selección múltiple, por ejemplo, y diciendo, entre estos 6 filósofos, ¿cuál es el que no es un filósofo naturalista? Y aquí capaz les ponga Protágoras u otro nombre que no sea uno de estos 5. Entonces, memoricen bien a estos 5 filósofos que son prácticamente aquellos que empezaron el conocimiento naturalista, porque tal vez sea una pregunta de examen, y cualquiera que esté fuera de estos 5 nombres, al momento de resolverlo, pues no es naturalista. O peor, capaz que les pregunte cuál de estos filósofos era físico, no se les ocurra poner uno de estos 5 filósofos. O sea, puede ser Protágoras, Pitágoras también estaba ahí, que era más matemático y que tenía una visión más, estaba más dedicado al estudio del cosmos. Así, si bien lo conocemos como el primer gran matemático, su área prácticamente de investigación de Pitágoras era el cosmos, el universo. Podríamos decir incluso que además del primer matemático fue uno de los primeros astrónomos o un cuasi astrónomo en la historia de la cultura occidental. Entonces, una cosa son los filósofos físicos, donde está Protágoras, Pitágoras, por ejemplo, y otra cosa son los naturalistas o presocráticos, que son estos 5, tales de Mileto, Anaximandro, Heráclito, Empédocles y Anaxímenes. Entonces, antes de pasar también a los 3 grandes filósofos. Después de que aparecen estos y también aparecen los filósofos físicos, que ya no buscaron el origen, pero sí eran otros, se puede decir que eran naturalistas, pero no están en este grupo porque no estaban dedicados a encontrar este origen, este arjé, pero aún así investigaban solamente lo tangible, solamente el mundo material, lo que se puede ver. Entonces, por eso se los distingue como filósofos físicos, Pitágoras, Protágoras, etc. Después de estos 2 grupos, aparecen los sofistas, que de hecho algunos lo consideran a Pitágoras un sofista porque cobraba, o sea, enseñaba matemáticas, pero cobraba. Pero después los sofistas avanzaron en su trabajo y empezaron a ser como una especie de tutores, unos casi filósofos personales, que eran contratados por las familias que tenían, digamos, estaban en un rango de la sociedad ateniense mucho más alto. Y estos sofistas, como decía el doctor, te daban verdades a medias. ¿No? Te decían, por ejemplo, que el honor es algo que se tiene si es que obras conforme a las leyes atenienses. Después te decía, pero si vos llegas a ser un líder o un gobernante y vos cambias las leyes, no hay un honor tal cual. O sea, te daban enredos, te daban las verdades a medias. Y eso el doctor incluso lo da con ejemplos mucho más cómicos, ¿no? Te decía, por ejemplo, el ejemplo de la cola, por ejemplo, o de los cuernos. Los sofismas eran eso, verdades a medias. La verdad es que no voy a entrar tanto en desarrollo de esto porque casi nunca el doctor pregunta de los sofistas, pero
Si hace alguna pregunta, basta saber que eran eso, eran filósofos, bueno, cuasi filósofos que cobraban por enseñar y que te daban verdades a medias. Pues prácticamente su fin, más que todo, era el lucro. Y cuando empezaron a prosperar estos sofistas, llegó este caballero de acá, que se rebeló contra los sofistas y prácticamente les dio una visión en la cual ellos quedaban sin saber nada. Entonces, la cultura occidental y la filosofía como tal la filosofía clásica se apoya en estos tres pilares, en este trípode que lo llama el doctor, que es Sócrates, Platón y Aristóteles. Hasta acá de la cultura occidental, ¿hay alguna pregunta? Ya vamos a acabar, ya estamos en lo último. ¿No hay preguntas? Sí, Jerusalén. No, está claro. Gracias. ¿No hay preguntas o algún dato que aclarar o aumentar? A lo mejor se me ha ido algo por los nervios. Bien, No, todo está claro. bien, gracias. Ya casi acabamos. Estos tres filósofos, el doctor los llama el trípode de la cultura occidental: Sócrates, Platón y Aristóteles. Decía que Sócrates les enrostró a los sofistas que no sabían nada porque el método que usaba Sócrates para llegar a un conocimiento ya que podríamos llamarlo razonamiento era preguntar. O sea, para Sócrates no había nada que estuviera totalmente definido, o sea, una verdad completa. O sea, Sócrates es el primero que te dice que la verdad que conocemos nosotros es una verdad relativa. Entonces, ¿qué es lo que hace Sócrates? Sócrates, el doctor ya lo repitió hasta el cansancio, era un tipo que no trabajaba, era un tipo que descuidaba a su familia y que se la pasaba caminando por Atenas. Se la pasaba caminando y muchos jóvenes lo seguían, porque en el foro, en esa plaza que tenían los griegos, Sócrates se sentaba con sus amigos y también lo escuchaban algunos otros y empezaba a hablar. Te decía respecto a los valores que uno debería, digamos, tener para alcanzar lo que se llama un estado de virtud, un estado de un hombre digno. Incluso en la parte de lo político, Sócrates, escrito por Platón, decía que el hombre que debía gobernar debía ser aquel que reúna talento para gobernar y que tenga la virtud para ser un buen gobernante, o sea, aquel que, digamos, vele por el bienestar de toda la polis y no solo de él, tampoco de solo un grupo reducido de ciudadanos atenienses, sino que era un ciudadano excepcional, o sea, un hombre excepcional debía ser el que tenga el poder de la polis griega. Entonces Sócrates fue haciendo así, fue desarrollando preguntas y preguntas y preguntas, y a esto se le llama, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta técnica que usaba Sócrates? Algunos le llaman método educativo, otros le llaman mayéutica, exactamente. La mayéutica consistía en preguntar, o sea, si por ejemplo avanzaba en algún lugar y te decía, ¿qué es el derecho? Y vos le decías, es un conjunto de normas. Entonces Sócrates, narrado por Platón y Jenofonte, te dice, ¿y qué son las normas? Y así sucesivamente te iba preguntando y no llegabas a una conclusión. Prácticamente lo que hace este hombre es preguntarle a todos hasta que les llega a preguntar a las personas equivocadas y termina siendo mal visto. ¿Qué es lo que pasa? Y esto el doctor lo narra, pero no mencionan al hombre brillante que fue el que inició todo este revuelo de Sócrates. Sócrates fue desarrollando eso, no deja nada escrito, pero la idea que él tenía era que solo hay un mundo tangible. Esta es la diferencia entre Sócrates y Platón. Sócrates te decía, el mundo tangible el mundo real es todo lo que hay,
Si bien hay, digamos, valores que no podemos entender y no podemos palpar, pero se plasman en lo que es la realidad. Entonces, por eso te decía lo de la virtud de los gobernantes, lo de la lealtad entre los hombres, etcétera. Varios valores que Sócrates explicaba. Entonces, va preguntando, se hace de prestigio y llega su amigo Querefonte, claro, Querefonte, eh, se va al oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, como lo menciona el doctor, era un oráculo dedicado a Apolo. Entonces, este es su amigo, su íntimo amigo Querefonte, va a preguntar a la pitonisa, a la sacerdotisa, que era la chica que estaba ahí, era una virgen dedicada exclusivamente al servicio del dios Apolo, y le pregunta, ¿no? ¿Quién es el hombre más sabio del mundo? Y la pitonisa dice, es Sócrates, el hombre más sabio del mundo. Querefonte vuelve de su viaje de Delfos y le dice a Sócrates, resulta que vos eres el hombre más sabio del mundo. Sócrates, como era un tipo tan versado que no creía que existían verdades absolutas dichas por los hombres o por los seres humanos, dice, no lo creo, porque yo soy un tipo que simplemente va preguntando, soy un tipo curioso. Y de paso tengo una voz que es la que me guía, o sea, el conocimiento no es solo mío, es de esa voz que la decía el daemonion o daemonion, como lo lean, ¿no? Se escribe daemonion, por si pregunta el doctor. Entonces, Sócrates se le ocurre ir a preguntar a los tipos que se decían filósofos y sabios de Atenas. Va con los expertos en lo que vendría a ser, va con los expertos en la poesía, con los poetas y los escritores, y les pregunta, ¿qué es la poesía? Y los poetas le decían, pues prácticamente la poesía es aquello que retrata la belleza, es una oda a la belleza, somos los artesanos que retratamos la belleza en letras. Y Sócrates les preguntaba, ya está bien, pero ¿qué es la belleza? Y los poetas no les sabían responder, no les sabían responder. Después iba con los gobernantes o con los jueces de Atenas y le preguntaban qué es la justicia. Y los jueces, que eran los sabios por lo menos de ese tema central, la justicia, no sabían decirle qué era. Entonces, como lo pueden ver en la apología, dice, Sócrates mismo te dice, estos tipos no saben lo que supuestamente predican y de paso se dicen filósofos. Entonces Sócrates dice, yo no sé, pero por lo menos estoy consciente de que no sé todo. Y ahí surge la famosa frase, solo sé que nada sé. Como fue a preguntar justo a los líderes de estos gremios de filósofos o de sabios, a Sócrates, aquí ya estamos entrando a lo que es la apología. A Sócrates se lo lleva a juicio y se lo acusa de 3 grandes cargos. ¿Alguien se acuerda de esos 3 grandes cargos o delitos? Por corromper a los dioses. Tibio, ¿cómo que corromper a los dioses? Jóvenes. A los jóvenes, por corromper a los jóvenes, por meterles ideas, por ser un mal ejemplo a pesar de todos sus años, ¿no? Luego, son 3 en realidad los cargos por los cuales se lo enjuicia. Uno es la corrupción de jóvenes. El otro, Atacar a los dioses. herejía, exactamente. O sea, él te dice, o sea, si bien se lo acusan y le dicen, no, este tipo no cree en los dioses, o sea, a los dioses los ha dejado de un lado y para él lo válido es el demonio, que ahora lo podríamos tomar como que es el primero que dice, los dioses no lo son todo, más vale el conocimiento y el razonamiento, la conciencia. Y el último cargo, el último cargo es hacer pasar el argumento más débil por el más fuerte. Este cargo estaba relacionado a eso que él usaba, que era la ironía. Entre la ironía y la mayéutica, o sea, de hacer preguntas,
y con las mismas respuestas que les daban algunos detractores que él tenía, refutarles lo que le planteaban. Para ellos era como que, nada, o sea, este tipo está, nos está metiendo algo que tal vez no no es del todo cierto, no está ni siquiera estudiado, ni siquiera otros filósofos lo han desarrollado, pero él lo toma como una verdad. Y obviamente era un juego de lógica que les hacía Sócrates a los que le interrogaban o le preguntaban a él mismo. Entonces lo llevan a juicio y ahí estaban los 500 jueces en el juicio a Sócrates y lo acusan de esos tres cargos. ¿Alguien se acuerda quiénes eran sus acusadores, los que habían denunciado? Vamos, chicos, esto puede ser pregunta de examen. Son tres acusadores, representantes de los gremios de los sabios y filósofos de esa época. Bueno, los tres acusadores eran Anito, Meleto o Melito y Licón. Estos tres son los que lo denuncian y lo llevan a juicio. Entonces, ya para resumirlo, a Sócrates lo encuentran culpable. Sócrates se defiende y les dice, para empezar, yo a los jóvenes solo les estoy enseñando a pensar, descartando lo de ese cargo de corrupción de menores. Solo les hago preguntas y ellos mismos llegan a una conclusión. Entonces, no hay corrupción de menores. Y de hecho les dicen la apología, ¿cómo me van a acusar de corromper a sus hijos? Si sus hijos, si sus padres son jueces, sus padres, perdón, son amigos míos y sus hijos ahora son los jueces que me están juzgando. Entonces, en todo caso, si yo fuera un corruptor de jóvenes y les metiera ideas, no hubieran llegado pues a donde están. Serían parias en la polis griega. Después les dice que él respeta más que nada a los dioses y a la ley a la ley de Atenas. Entonces, ahí descarta uno por uno los cargos, ¿no? Descarta lo de que se lo acusa de herejía y de implantar otros dioses como ese Daemonion, que en realidad no era un dios. Y lo del argumento más débil, hacer pasar el argumento más débil por el argumento más fuerte, él mismo les dice, yo en estos momentos lo dejo en manos de ustedes, mi destino, pero recuerden que lo único que he estado haciendo es llevarlos ustedes a la verdad. Con las preguntas que les he hecho, ustedes mismos se responden las cuestionantes que tienen. Entonces, si yo tengo una categoría que puede llamarse lo incierto, a medida que voy preguntando, pasa a no ser tan incierto y ser pues prácticamente parte del conocimiento. ¿Cómo pueden negar algo que hemos descubierto entre nosotros como si no fuera una realidad? Entonces no es un argumento débil. Es un resumen un poco complejo, pero es prácticamente el resumen de cómo se defiende Sócrates. Y ahí hace referencia, como mencionaba el doctor, a lo de las nubes, esa comedia que habían escrito sobre él, pero no creo que entre en el examen. Probablemente entre lo de los cargos, acuérdense, corromper a la juventud, herejía, o sea, adorar a otros dioses que no eran los dioses oficiales de Grecia, de Atenas, y finalmente hacer pasar el argumento más débil como el más fuerte. Esto también es una pregunta de examen. ¿Alguien se acuerda quién lo defendió a Sócrates? Bueno, es una pregunta retórica, ¿no? Porque ya con este resumen sabemos que nadie lo defendió. La pregunta en realidad que el doctor hacía era, ¿cuáles eran los argumentos para que Sócrates Sócrates no quede encarcelado y que se escape? Entonces prácticamente era, la opción te daba si tenía o no tenía abogado. Esa está totalmente descartada. Sócrates se defendió solo y no era, digamos, como que una excusa para escaparse o para no afrontar la pena que le habían dado. Total que en la apología te dicen, perdón, la apología concluye con eso, con la defensa de Sócrates y no te dice si lo sentenciaron, si le dieron, no te dice nada de la cicuta, no te dice
de la primera pena que le dieron, simplemente acaba con la conclusión que da Sócrates y después no te dice cómo deliberaron. El resto se narra en lo que es el Critón, escrito todo esto por este otro filósofo que se llama Platón. Y en el Critón te dicen prácticamente recién que lo habían, la primera pena que le habían dado era pagar una multa, una suma en dinero. Y Sócrates, esto está en el Critón, si es que lo han leído, palabras más, palabras menos, te dice, no estoy dispuesto a endeudarme. Y les propone un monto mínimo, el monto más ínfimo de todos. Y eso les ofende. La votación, de hecho, del primer juicio era dividido, o sea, unos 250, 260 en contra o a favor y el resto en contra. Y después de que él les dice, yo no tengo dinero, o sea, ¿cómo voy a pagar? Les ofrezco pagar el mínimo. La nueva votación para la pena es casi la totalidad, casi los 500. Y eso es algo que no lo explica el doctor, pero es un dato que en algún año lo escuché explicar. Tal vez por si pregunta, no lo dudo, pero no está de más. A Sócrates se le da el privilegio de la cicuta. O sea, la cicuta no era una sentencia de muerte común para los criminales o para aquellos que eran condenados a muerte en Atenas. O sea, los griegos no andaban haciendo ejecuciones sin dolor. Los griegos cuando encontraban a alguien culpable simplemente pues lo apedreaban o lo acribillaban y ahí acababa. A Sócrates se le dio el beneficio de la cicuta para que no sintiera ningún dolor y pues prácticamente ese beneficio de la cicuta le costaba al gobierno griego comprar el veneno y dárselo. Entonces, lo sentencian a morir con la cicuta. Ahí viene el dato que les da el doctor, que también se lee en el Critón, que es que no le iban a ejecutar hasta que vuelvan los creyentes, aquellos que iban a peregrinar, los peregrinos de Delos. Mucha gente iba al oráculo de Delos y pues ahí se decretaba como un cese de actividades en Atenas. Entonces, en el Critón es un diálogo socrático en el cual Sócrates habla con su buen amigo Critón y le dice, le propone que escape. Le dice, yo ya he sobornado a los guardias y de hecho al lugar al cual vas a ir yo ya conozco a esa gente, te conocen a vos y te van a dar un lugar donde estés a salvo, vas a dejar a tu esposa y a tus hijos, pero los vamos a cuidar, escapate. Y Sócrates en el Critón lo niega, lo rechaza y le dice, no me importa el qué dirán de las personas, o sea, porque Critón les dice, van a pensar el resto y van a decir que no te hemos salvado, aún nosotros siendo tus amigos y aún teniendo nosotros plata para salvarte. Después, ¿qué va a hacer de tu esposa? Vas a dejar a tus hijos y a tu esposa a su suerte. Y segundo, ¿qué más da? O sea, importa que sobrevivas y pues no puede ser que por una injusticia vos mueras y nos perdamos de un maestro tan versado y encumbrado como vos. Y Sócrates dice primero, da igual, no importa lo que piense la gente, porque el pueblo nunca piensa como piensa el filósofo. El pueblo siempre va a pensar en lo abstracto, nunca va a ir al fondo de lo que es el conocimiento, a lo que las decisiones que se toman, ni a lo que pasa en realidad a lo largo del desarrollo de la polis griega, del pueblo en realidad. Y después dicen, tendrán suerte mis hijos si los molestan como yo los he molestado a ustedes preguntando. Y si mis hijos se desvían de ese camino hacia la virtud y hacia la verdad, pues que corran la suerte que tengan que correr. Y segundo, lo que le dice de que esto es una injusticia, aquí es donde Sócrates empieza en ese simple diálogo con Critón a plantear qué onda con la justicia. Y esto va a ser desarrollado más a fondo con Platón. Sócrates te dice que la ley siempre va a ser buena, porque fue creada primero por los hombres más virtuosos
Y segundo, es un retrato de lo que es en realidad la justicia como algo intangible o abstracto que no podemos entender. Entonces, la ley es como ese intento del legislador o del gobernante, en esos casos, de imitar el ideal de la justicia, de lo que es justo. Y si falla la ley, esto lo dicen en el Critón, es excepcional. Sócrates le dice, si es que la ley en algún momento permite que hayan estas injusticias, es que es muy raro, es una ocasión excepcional y probablemente nunca se vuelva a repetir. Entonces Sócrates empieza con esos simples diálogos con Critón sobre la justicia, el idealismo que después va a desarrollar Platón, su alumno. Entonces Sócrates incluso hace como una parábola de un diálogo entre él y la ley de Atenas, donde la ley le dice, yo que te he dado, digamos, un lugar donde desarrollarte, yo que te he dado, has elegido a la ciudad, a Atenas, para tener a tu familia, donde no te ha faltado nada, donde has tenido tus amigos y has predicado lo que vos has querido, ahora se te ocurre traicionar y transgredirme. Entonces Sócrates le tiene una devoción y una confianza al trabajo del legislador por replicar ese ideal de justicia. Y dice Sócrates, si yo traiciono la ley de Atenas, dejo de ser Sócrates, porque antes de ser filósofo, antes de ser Sócrates, soy un ateniense más y debo cumplir la ley. Entonces lo que pasa es que al final Sócrates muere, bebe la cicuta, que es un veneno que te va adormeciendo poco a poco, y bueno, al final fallece. ¿Alguien se acuerda del año en el cual fallece Sócrates? ¿O la edad? ¿No? Bueno, Sócrates fallece en el 399 antes de Cristo. No lo olviden, ese es el año clave. No, el doctor no hace énfasis ni en qué fue de Platón ni en qué fue de Aristóteles. La clave de todo esto que probablemente entre en el examen es Sócrates. Muere en el 399 antes de Cristo. Todo lo que hemos estado narrando ahora lo conocemos, como ya saben, gracias a Platón. Platón fue el que usó a Sócrates como uno de sus personajes y fue prácticamente retratando todo, en parte todo lo que él había hablado, todo lo que había pasado, incluso en el Fedón te narran los últimos momentos de Sócrates antes de morir. Platón te dice, te describe, ¿no? Que Sócrates, su maestro, lo único que se puso a hacer mientras estaba a punto de morir era hablar, 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 hablar y discutir y debatir con sus alumnos, con sus discípulos sobre a dónde iba el alma después de que él iba a morir, qué iba a pasar, si es que iba a ser el final totalmente de Sócrates o si su alma se iba a ir a otro lado. Por eso el Fedón, escrito por Platón, también se le conoce como la inmortalidad del alma. Entonces, su alumno Platón es un tipo que continúa con el idealismo que en los últimos años Sócrates había planteado. Por eso alguna vez seguramente hemos escuchado lo de el amor platónico, porque el término platónico se refiere o pueden tomarlo como un sinónimo de lo ideal. Platón te dice, está primero el mundo material, el mundo tangible, esta materia cruda que tenemos, y está el mundo ideal. Y ahí continúa la idea de su maestro Sócrates, donde te dice, todo lo que tenemos ahora en lo tangible, la filosofía, la literatura, o sea, la poesía, entiéndase la poesía, el conocimiento que tenemos, el derecho, incluso las normas que regían a Atenas, es un intento de replicar lo que está en el mundo ideal. La poesía tratará de acercarse a imitar lo que es la belleza en sí, al igual que el arte. El derecho o las normas, claro, el derecho ya sea natural o positivo, tratará de acercarse a lo que es la justicia, que es un concepto igual absoluto, que nosotros como humanos que no somos perfectos, nunca vamos a poder alcanzar la totalidad de esa idea que está en el mundo de las ideas. Entonces, tanto idealismo a Platón le impulsa a escribir su obra fundamental de política y derecho, que es La República, donde te dice cuál es la forma perfecta, cuáles son las formas existentes de gobernar un Estado. Y ahí Platón es el que postula lo de la aristocracia, lo de la monarquía, lo de la democracia, te va narrando y cuáles son la corrupción de esas, ¿no? Por ejemplo, la monarquía
derivará, si es que el monarca es un soberbio, un malvado, en la tiranía. La aristocracia, si es que igual se corrompe, derivará en una oligarquía. Y la democracia, Platón aquí es crítico con la democracia y dice, nunca se sabe qué va a pasar con la democracia. Platón es el menos fan de lo que es la democracia porque postula que el pueblo, como decía su maestro, no puede gobernarse así solo porque no es el más apto para gobernarse, ya que lo habían matado a Sócrates, un hombre encumbrado y el primer gran filósofo, como tal, el primer gran filósofo de la historia de la cultura occidental. Entonces, Platón está totalmente en contra de la democracia y dice incluso, así como postulaba Sócrates respecto a la virtud de los gobernantes, Platón te dice, el gobierno de un Estado tendría que estar en manos de los mejores, o sea, de la gente más brillante, más capaz que se pueda desenvolver en todos los aspectos, ya sea en la oratoria, ya sea en la política, en lo que es el derecho griego en esos momentos, o sea, que sea un hombre sabio, justo y convincente. Entonces dice, la mejor forma de gobernar un Estado es mediante la aristocracia, que gobiernen aquellos que están mejor preparados, porque solo así la polis griega va a salir adelante y va a progresar. Ese era el ideal, ese era su mundo ideal, ese era el mundo de las ideas, y después estaba el mundo material. Ese es prácticamente el aporte más grande de Platón, la república y el idealismo, contrario a su alumno, que es Aristóteles, que si bien compartía tienen una similitud en lo que postula Aristóteles, en lo que es la política, la ética de Nicómaco y todo eso, Aristóteles te dice, está bien, existe un mundo de las ideas, pero considerando que nosotros nunca vamos a alcanzar lo absoluto, esa pureza de lo que está en el mundo de las ideas, hay que concentrarnos otra vez, como decían los naturalistas, en lo material. Entonces Aristóteles es considerado el primer materialista. ¿Quién lo dice? Karl Marx. Marx, en lo que es el Capital, lo cita Aristóteles. Dice, él era el primer materialista porque distinguía de lo que es el mundo tangible y el mundo intangible. El mundo intangible hay que dejarlo de un lado y hay que tratar de no acercarnos tanto a él y enfocarnos en lo que es ahora, lo material y lo tangible. Entonces Aristóteles ve en la polis griega, ya incluso cuando él crea el Liceo, inspirado en su maestro Platón, que había creado la academia, un lugar donde formaban a los gobernantes y a los representantes y líderes de Atenas, Aristóteles ya en su tiempo funda el Liceo. Y en el Liceo, Aristóteles empieza a analizar cuáles eran las preocupaciones, los problemas más medulares que aquejaban más a la población griega de su tiempo, que después pasó a dominación de todo lo que vendría a ser Macedonia, los romanos y todo eso. Aristóteles analiza y dice, uno de los problemas más grandes es la desigualdad. Aristóteles el objetivo que tenía era que toda la polis griega viva en igualdad de condiciones. Entonces, Aristóteles va postulando eso. Primero, la igualdad como tal, Aristóteles lo toma relacionado a la justicia. Entonces, Aristóteles va postulando diferentes tipos de justicia. Y está, por ejemplo, la justicia conmutativa, que te decía, para que las personas puedan progresar, tienen que ser dueñas de sus cosas. Y así poder intercambiar y así se tiene una sociedad pacífica. Y después tenía la justicia distributiva, que te decía, una persona que solo necesita 2 sandalias, por ejemplo, si abarca unos 2 pares más de sandalias, le va a dejar a otros 2 individuos sin qué ponerse en los pies. Entonces Aristóteles desarrolló mucho los conceptos de lo que es la justicia y la igualdad. Todo esto centrado a lo material, aquello que las personas necesitan en la realidad, en todo lo que es palpable, en esa realidad tangible,
que cuestionaban tanto Sócrates y Platón. Por eso Aristóteles se separa un poco de la corriente idealista de Platón y Sócrates y se centra en lo material. Esos serían los tres grandes autores y maestros de la filosofía. Lo que les he explicado de Platón y Aristóteles es referencial para que se den una idea de cuáles eran las diferencias entre estos dos y Aristóteles. Probablemente pregunte, no es muy seguro, pero lo tienen que saber por si entrara en algún momento, e incluso capaz que les hagan preguntas de esto en teoría del derecho y pluralismo jurídico, en antecedentes y desarrollo de las corrientes jurídicas. El idealismo y el materialismo tienen mucho que ver en todo eso. Y así llegamos al final de nuestro repaso. Como pueden ver, esta pintura de acá es una pintura llamada La Apología de Sócrates. Pónganle mucha atención a lo de la apología, porque por lo menos unas 2 preguntas o una mínimo va a salir de esto de la apología y pues hay que tenerlo muy en cuenta. Si quieren, hacemos un repaso más extra de esto mañana como una especie de, de review, pero ya no nos queda mucho tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Ya hemos acabado, no sé, dudas, algo de cualquier parte del tema. Este es el momento para aclarar porque mañana vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto respecto a Sócrates, Platón y Aristóteles, pero vamos a saltar directamente a lo que es edades de la historia. ¿Hay alguna consulta? ¿Pregunta? No, todo está claro. Bien, gracias. ¿Alguien más o algo que no haya quedado claro? Este es el momento de preguntar. Les he tratado de dar ciertos puntos en los cuales el doctor hace énfasis y que tal vez él los tome como una pregunta de examen. Por ejemplo, eh, la evolución del hombre desde el procónsul hasta el Homo sapiens, repásenlo bien. También lo de todo lo que está relacionado a los conceptos de qué es historia, lo de las categorías de Kant de tiempo y espacio. Y después, lo de la cultura occidental, mucho cuidado con esa distinción entre los filósofos naturalistas o presocráticos y los filósofos físicos. Ya saben que los presocráticos son Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito de Éfeso y Empédocles, y los físicos son Protágoras, Pitágoras, etcétera. No creo que entre lo de los físicos, pero tal vez lo use el doctor como un señuelo, ¿no? Una pregunta para confundir. Hay mucho cuidado, hay una diferencia entre naturalistas o presocráticos y filósofos físicos. Después, lo de las lecturas, repasen, como lo hemos visto, lo de este tema de las lecturas adicionales de Yvette de Loazón y lo del, ¿dónde está? Esto del Homo floresiensis, recuérdense de lo del Hobbit, que el Homo floresiensis es una subespecie de mucha menor altura y que se le llama así por aparecer en la Isla de las Flores. Esto es una pregunta que hacía el doctor en lo que es el segundo en el examen final. Te decía si el Homo floresiensis pertenecía a lo que es el grupo del Homo erectus. Y ahí te daba la opción de falso o verdadero. Y la respuesta es falso. Simple y sencillamente porque el Homo floresiensis es otra especie, que si bien apareció después del Homo erectus, no pertenece a su especie, a su subespecie. O sea, está separado, aparte. No sé realmente si el doctor pondrá preguntas de falso o verdadero, pero a lo mejor lo enfoca de otra manera y les pide que desarrollen qué relación hay entre el Homo floresiensis y el Homo erectus. Las relaciones que son dos especies diferentes y que el Homo floresiensis apareció mucho después del el Homo erectus. Después, igual, cuidado con lo de, ya dijimos, los filósofos físicos y los naturalistas.
Y eso serían las preguntas que yo recuerdo y que también hicimos énfasis al momento de explicar, por si llegan a preguntarles esto en el examen. ¿Hay alguna pregunta? Última oportunidad. Bien, entonces les agradezco mucho su atención. Espero que haya podido abarcar todo lo que esperaban que abarque. Mañana terminamos el repaso desde edades de la historia hasta historia de la península ibérica. Nos vemos mañana a la misma hora, 7 de la noche. Voy a enviar el link 20 minutos antes. Y cualquier cosa por el grupo les aviso. No creo que pase nada. Mañana se mantiene la clase para las 7. Gracias por su atención, chicos, chicas, señores, señoras. Que Muchas tengan gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, gracias, Yari.